Sé que lo que voy a relatar es difícil de creer, pero en mi casa hay una puerta que conecta con otra dimensión u otras dimensiones. Todo empezó al poco tiempo de mudarme a mi nueva casa, específicamente durante la noche, cuando ya me había acostado en la cama. Siempre solía despertarme un ruido, como si arrastrasen un mueble, pero el sonido no venía de un lugar en especial, al menos al principio, ya que después de agudizar mejor el oído y prestar más atención, este sonido venía de un cuarto en el primer piso. Al principio solo escuchaba. Este era algo largo y prolongado, de varios minutos o segundos. Nunca lo pude precisar. Luego había un gran silencio y el ambiente sufría un ligero cambio, a veces de temperatura o de energía, o al menos eso me parecía percibir. Así estuve varios días hasta que finalmente decidí ver qué era lo que producía el ruido, ya que sabía que no era un mueble. En realidad, solo quería saber si había fantasmas o eran ladrones. Después de escuchar el ruido y su posterior pausa, me levanté de la cama y fui a ver. Por el camino no parecía haber nada extraño, así que seguí hasta llegar al cuarto. Respiré profundamente y abrí la puerta, pero no había nadie, excepto que en una pared lateral había una puerta. La verdad, no entendía nada. Sabía que la única puerta que había era por la que había entrado. Al principio no quise abrir esa puerta y me fui a la cama a esperar a que fuese de día para revisarla mejor. Pero cuando me levanté al día siguiente para ello, la puerta ya no estaba. Pensé que lo había imaginado, pero sabía que había oído el ruido. Sabía lo que había antes y sabía que no alucinaba. Decidí concentrarme en mis tareas cotidianas y dejar eso de lado, al menos hasta la noche. Seguí la misma rutina y a la misma hora, y el mismo ruido me despertó, e hice lo de la vez anterior, y allí estaba esa puerta. Solo me quedé viéndola, tocándola y oyendo, mas no había ruido. Así seguí durante varias noches, hasta que por fin me decidí a abrirla, y cuando lo hice me llevé una sorpresa. Había otra habitación de otro color, de otra infraestructura, es decir, como si fuese de otra casa. Solo observé, mas no quise entrar, y como siempre, en la mañana la puerta ya no estaba. Así actué durante varios días, y a veces la estructura o habitación era la misma, otras veces cambiaba y otras veces parecía más grande de lo que era. Aprovechando un fin de semana que no tendría particularmente ninguna actividad especial, decidí entrar. Ese sábado en la madrugada por fin entré. Al entrar solo había una especie de laberinto, de paredes amarillas y alfombras marrones, y un ligero pero penetrante olor a humedad. Como ya dije, era laberíntica, con un silencio sepulcral, y que literalmente se comía cualquier otro sonido o ruido. Después de mucho andar, me topé con otra habitación de paredes azules, que tenía muebles, mesas y otros elementos puestos de formas extrañas y enigmáticas. Luego entré a otra habitación donde solo había piscinas y donde el sonido del agua ahogaba cualquier sonido, incluido el de la respiración, para luego finalmente encontrar una puerta que al abrirla me dejó en el cuarto del primer piso de mi casa. Todavía era de noche y pensé que solo había durado algunas horas o minutos, aunque ya adentro sentí que pasaron horas y días. Pero cuando fui a revisar el reloj de la sala, eran las 5:45 am del día lunes, es decir, prácticamente había pasado todo el fin de semana recorriendo esas habitaciones. Estaba confundido y extrañado de eso,
pero decidí bañarme e ir a trabajar, y decidí que cuando llegase a casa pensaría mejor en el asunto, y así lo hice. Al llegar a mi casa pensé y pensé, pero no sabía qué hacer o cómo actuar. Así llegó la hora de dormir, y nuevamente se repitieron los sonidos, y bajé de nuevo y ahí estaba la puerta. La volví a abrir, y esta vez el paisaje era como el de un parque infantil, pero completamente solo. No entré, pues suponía que si lo hacía me pasaría lo mismo de la vez anterior. Así que cerré la puerta y me fui a dormir. Hice exactamente lo mismo durante el resto de la semana, solo abrir y contemplar el paisaje. El del día siguiente fue una especie de escuela. Luego la del otro día tenía la estructura de un centro comercial cerrado. Luego de un estacionamiento y finalmente el de un hotel. Especialmente el de un largo y casi infinito pasillo, como ya dije. Solo miraba. Decidí volver a abrir. Decidí que volvería a entrar el fin de semana y así lo hice. Esta vez el ambiente parecía ser el de una casa con muebles y mobiliario antiguo. La otra habitación era otra sala de piscinas. Y finalmente la última era una sala de galerías de museo, que combinaba cuadros y esculturas. Y nuevamente pasó lo de la vez pasada, es decir, entrar una madrugada del sábado y salir una madrugada del lunes. Después de esa experiencia decidí solo entrar a esa habitación o dimensiones solo los fines de semana. Y así lo he hecho desde entonces. Cada vez me muestra un paisaje diferente, un ambiente diferente. Me encanta entrar y explorar. Las distintas emociones que tengo, que van desde la tristeza y la desesperación, hasta la alegría y felicidad, hacen que se haya vuelto como una adicción. Nunca le he dicho esto a familiares y amigos, porque sé que no me van a creer. Pero ¿saben qué es lo peor? Lo peor es que sé que tengo que entrar allí y de algún modo y no salir. Es como si algo me llama, como que algo me empujara a hacerlo. El de entrar y no salir, el de quedarme allí de forma permanente. Pero hasta ahora no lo he hecho. Por eso escribo esto, porque sé que obviamente entraré y no saldré. Pero antes de hacer eso, dejo constancia de este fenómeno y de mi posible desaparición. Quiero decir que en mi casa hay una puerta de entrada a otra dimensión u otras dimensiones.